Bueno, a ver, buenas noches con todos. Vamos a comenzar este seminario. Eh, Les damos la bienvenida, muchas gracias por participar. Y bueno, voy a darle la bienvenida a Javier Rubio. Javier es ingeniero de caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. Él tiene un máster en lo que es estadística aplicada en la Universidad de Granada, ¿no? Y también tiene cursos de posgrado en la Universidad Politécnica de Madrid en estadística. Él es trader cuantitativo, especialista en deep learning, y es una persona que tiene mucho conocimiento por compartir en lo que es el trading algorítmico. Así que, sin más, yo le doy la bienvenida a Javier y espero que puedan disfrutar de su ponencia. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todos por allí, aunque por aquí es un poquito más tarde. Bueno, primero muchas gracias a Diego y a Escuela de Trading y a CryptoCash FX por dejarme compartir esto con vosotros. Mi intención un poco es hablaros durante 45 minutos sobre trading cuantitativo, para que os llevéis una idea de lo que es el trader algorítmico, de qué tipos de trader algorítmico hay y de cómo se usa. Como no sé muy bien el nivel que tenéis, pues lo intentaré hacer lo más rápido posible, lo más cortito y que podáis hacer preguntas al final y de las cosas que realmente os interesen, porque esto será como una pincelada general a lo que es el trading cuantitativo. Bueno, yo soy Javier Rubio, ya os lo ha explicado un poco Diego, pero quería poneros aquí mi contacto para cualquier duda que tengáis o cualquier cosita que queráis saber, pues me podéis escribir un correo y los traders cuantitativos es un trabajo un poco solitario, con lo cual agradecemos mucho poder hablar de trading. O sea que cualquier pregunta que me queráis hacer, me mandéis un correo electrónico, javier.rubio@gmail.com, y estaré encantado de ayudaros. También soy bastante activo en LinkedIn, esta es mi página de LinkedIn, y también tengo una página web, www.inviertetranquilo.com, que podéis echarle un vistazo si queréis. Y dicho esto, vamos a entrar en materia. Primero, ¿qué es el trading algorítmico? Pues el trading algorítmico es básicamente hacer trading, es decir, comprar y vender activos para intentar sacar beneficios, usando algoritmos que están programados en ordenadores. Entonces, los algoritmos cogerán unas entradas que serán pues precios de cierre, precios fundamentales de empresas, cualquier tipo de entrada, y con ello sacarán una salida, que normalmente será operar directamente en el mercado. O sea, lo que hace el algoritmo, el ordenador directamente, es comprar y vender. Existen algunos tipos de trading algorítmico donde estas operaciones de salida son manuales, que ahora los veremos esos tipos de trading. Pero bueno, básicamente el trading algorítmico es que es un ordenador a través de un algoritmo el que realiza las operaciones. El trading algorítmico, he sacado dos gráficas de cómo ha evolucionado el trading algorítmico en los últimos años y pues hay mucho volumen de mercado que se mueve por trading algorítmico, mucho más que el trading manual, principalmente porque todo el high frequent trading y todas las operaciones rápidas de divisas se suelen hacer en trading cuantitativo. Os he puesto estas dos diapositivas un poco para que veáis que cada vez es más importante el trading cuantitativo y la tendencia es a que va a seguir siendo cada vez más importante. Tipos de trading algorítmico. Pues vamos a ir desde los más rápidos a los menos rápidos. El más rápido es el high frequency trading, que esto queda un poco fuera de nosotros como traders retails o traders particulares, queda un poco fuera de nuestra tecnología. Son los arbitrajes de las empresas. Por ejemplo, hay acciones que cotizan en varios mercados. Que, por ejemplo, Apple pues cotiza o Amazon cotiza en la bolsa americana, cotiza en la bolsa mexicana, en la bolsa alemana, y cualquier diferencia en el precio lo arbitran. Es decir, si dan cuenta que en un momento la acción es un poco más barata en un sitio que en otro, hay un algoritmo que lo detecta y que hace una orden doble, que compra en un sitio y vende en otro. Entonces, eso se llama arbitrar, se hace mucho con acciones, pero con divisas muchísimo, porque
el euro dólar, por ejemplo, hay muchos mercados centralizados donde se están vendiendo y comprando euro dólar con libros de órdenes diferentes. Puede haber en cualquier momento una diferencia entre un mercado y otro y se arbitra enseguida. Entonces, las empresas que se dedican a esto suelen tener tecnología muy avanzada, tienen ordenadores, es proceso para estos, con procesadores hechos y algoritmos hechos específicamente para estos. Incluso es muy típico y de hecho sale mucho en las noticias de mercados, que instalan cables de fibra óptica directamente a los mercados para ser los más rápidos, y esto se trata de milisegundos, el más rápido es el que se lleva al arbitraje. Este high frequency trading también lo usan mucho los market makers, que son pues, el que crea el mercado del eurodólar. El eurodólar lo crean varias compañías, se puede cotizar en varias compañías. Pues a estas compañías les compensa mucho cualquier desequilibrio que haya en la moneda poder arbitrarlo. Luego está el siguiente tipo de trading algorítmico, que es los algoritmos de reglas robustas, que este ya sí que es, de hecho sería por lo que empezaría cualquier trader retail o cualquier trader particular. Son algoritmos donde se crean unas reglas sencillas y típicamente siempre ha habido dos clases de reglas robustas, son las que siguen momentos y las que siguen reversiones a la media. Os los voy a contar un poco para que veáis un poco cómo funciona este tipo de algoritmos. Mira, aquí he sacado un gráfico de velas diarias de Apple y he sacado no sé si llegáis a saber, dos medias simples. Esta línea azul es la media simple de 29 días. Cada punto es la media de los 29 días anteriores. Esa es la media de 29 y esta es la media de 4. Pues un algoritmo muy típico que es de seguimiento de tendencias, de momento, es comprar cuando se crucen dos medias determinadas. Por ejemplo, aquí podríamos comprar cuando se crucen la media de 4 y de 29. Y vender cuando se vuelven a cruzar a la baja. Por ejemplo, en este caso, pues habríamos ganado. Lo mismo se puede hacer bajando. Vender aquí, jugar corto aquí y salirte del corto aquí. Pues esto es muy fácil de programar. Tú programas esta línea, programas esta línea y le das una orden al algoritmo que cada vez que se crucen compre y cada vez que se vuelva a cruzar vende. Sobre esto luego puedes añadir reglas adicionales. Por ejemplo, puedes añadir un stop que se vaya moviendo, o miles de reglas. Este sería un ejemplo de algoritmo de reglas robustas con momento. Las dos grandes familias de algoritmos de reglas robustas son el de momento y el de reversión a la media. Reversión a la media es, en vez de seguir tendencias, intenta comprar cuando se va del precio medio. Cuando se ve que está muy sobrecomprado, vende, y cuando ve que está muy sobrevendido, compra. Aquí he puesto dos ejemplos que también son muy típicos del trading cuantitativo, yo creo que también del discrecional. Son, por ejemplo, los canales de Dotchan, que estos canales yo no sé, he puesto aquí el canal de Dotchan de 50 días, pues esta línea significa el máximo de los últimos 50 días. Entonces, aquí la estrategia, lo que podría hacer el algoritmo es, una vez que supera que toca un canal de Dotchan, se pone en la dirección contraria, esperando a que el precio retorne a la media, haga una reversión a la media. Lo mismo pasa cuando toca el canal de Dotchan en la parte de abajo, que ponemos una orden de compra esperando que el precio vaya a retornar a la media. Aquí son muy típicos los osciladores, los indicadores de sobrecompra o sobreventa. El más típico es el RSI, que lo he puesto aquí como ejemplo. Aquí esta línea lo que marca es cuando hay una sobreventa. Cuando va por encima de 80, pues hay una sobrecompra y podemos elegir un algoritmo que aproveche, que aproveche que lo normal en este caso sea que vuelva a revertir a la media. Esto también es muy fácil de programar. Tendríamos pues un algoritmo de reversión a la media. Pero luego existen muchos. Tú te puedes inventar cualquier tipo de regla que tú veas que sea lógica. Que son muy típicos últimamente. En los últimos años han salido mucho los algoritmos de pautas estacionales. Pues, por ejemplo,
Puedo estudiar que en el entorno del Friday las empresas de transporte suben, o en enero es un mes alcista, o bueno, pues intento sacar ventaja de pautas estacionales que tienen siempre ciertos activos. Los programo una cesta con activos que cumple ciertas características con pautas estacionales. Esto sería un poco los algoritmos de reglas robustas. Son reglas muy sencillas, muy fáciles de programar y que no necesitan un software muy potente. Se pueden usar los softwares y los programas de los brokers normales. Luego, el siguiente tipo de trading es un tipo de trading más de científico de datos. Nosotros podemos usar, existe, y de hecho ahora tiene un boom muy grande, la ciencia de datos, porque salen muchos datos, las redes neuronales están pegando muy fuerte y se pueden usar las mismas técnicas que se usan para, por ejemplo, que puede usar un equipo de fútbol para ver qué jugadores son buenos con las estadísticas que tienen, qué jugadores es más fácil que hagan buenas temporadas en los siguientes años, o los mismos algoritmos que usan los coches para conducir, o los mismos algoritmos que usan los médicos para predecir, o sea, para ver si el tabaco es malo o si se pueden usar para predecir el mercado. Un ejemplo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo, el ejemplo más típico de Machine Learning es la regresión. Por ejemplo, si nosotros tenemos, el ejemplo típico es, imagínate que yo tengo en el eje X tengo la altura y en el eje Y tengo el peso. Y yo no tengo una pesa. Entonces quiero saber con la altura, yo quiero medir la altura de la gente y predecir cuál va a ser su peso. Entonces, si yo cojo un histórico y me dibujo todos los puntos de la gente, puedo dibujar una recta y predecir que, por ejemplo, alguien que mida unos 65, pues va a pesar pues 70 kilos, con un error. Entonces, esto que solo tiene una variable en las X, se pueden poner aquí todas las variables que quieras. Puedo poner 30 variables. Imaginaros que en las X pueden ser pues el retorno que tuvo ayer, antes de ayer, el retorno que tuvo hace una semana o un mes. Puedo poner los retornos de todos los activos, todos los parámetros que yo quiera en las X, y él me va a predecir, por ejemplo, en así puedo poner el retorno de mañana. Entonces, este tipo de algoritmos, que existen muchos, este es el de la regresión, que es una recta, pero esto no siempre es tan bonito. Aquí puede haber figuras de cualquier tipo, pues esto es lo que suelen hacer los traders de Machine Learning, intentar predecir lo que va a hacer el día siguiente o predecir el futuro. Y un tipo concreto de Machine Learning que lo he puesto por su especial importancia y porque yo me dedico mayormente a esto, son las redes neuronales, que es un tipo de Machine Learning que es donde más se está avanzando últimamente y donde más ventajas he encontrado yo últimamente, que es usar una red neuronal. No lo voy a explicar, porque queda fuera del alcance, pero es, digamos que es más difícil porque con las redes neuronales es mucho más difícil cometer errores, mucho más difícil que casi todos los algoritmos de Machine Learning, pero se pueden sacar muchas ventajas. Vamos al siguiente. Programas de trading algorítmico. Claro, cada uno de los tipos de trading que os he comentado viene asociado con un tipo de software que es el más útil para esos tipos de algoritmos. Los algoritmos de reglas robustas, como os he contado, pues si quiero programar con algoritmos de reglas robustas, es más fácil empezar por un software propietario. Por ejemplo, MetaTrader, TradeStation y TradeBroker, hay muchos. Y si quiero hacer Machine Learning, pues lo suyo es irte ya yo usaría Python. Y luego cada broker suele tener una API que conecta Python con el broker. Ventajas del trading algorítmico. Pues la principal es que elimina la subjetividad y algunos de los sesgos. Nosotros como humanos tenemos muchos sesgos, luego intentaré, si tengo tiempo, hablar un poquito de los sesgos, pero es quizá la principal ventaja. Te obliga a sistematizar tu trading y a tener unas reglas muy fijas y a no saltártelas. Es mucho más fácil que un trading manual, que al final tienes que decidirlo tú
en el momento y que es mucho más difícil marcarte reglas y no saltártelas. Eliminan también las emociones. Se pasa mucho peor si no traen el manual, yo que he sido trader algorítmico. Pueden estar 24 horas en el mercado, o sea, tú puedes dejar el ordenador programado y que te opere cada 3 minutos durante 24 horas. Va a tener un coste, tienes que preparar tus servidores y tus ordenadores bien y llevar un mantenimiento, pero podrías estar 24 horas en el mercado. Pueden ser muy rápidos, podemos llegar a barras de 1 minuto y operar muchas veces al día. Y eliminar algunos tipos de errores de los traders manuales que son típicos. En cambio, luego se producen otros tipos de errores. Hay que llevar un mantenimiento mucho más, muy concienciado. Os voy a poner, a ver si soy capaz, os voy a poner un vídeo para mostrar. No sé si habéis visto Moneyball. Moneyball básicamente es la historia de un equipo de béisbol cuando todos los equipos de béisbol elegían a sus jugadores con un Sanedrín de expertos, decidían qué jugadores fichaban. Y estos fueron los primeros que pues, usaron algoritmos para intentar predecir qué jugadores iban a ser los que mejor jugaran. Entonces, os voy a poner 1 minuto de la película que muestra muy claramente por qué es tan potente el trading algorítmico. No sé si se oye. No sé si os dais cuenta que Brad Pitt tiene las estadísticas del tío y el tío tiene que ser muy malo. Y los demás están diciendo cómo suena cuando batea. Bueno, no sé si se ha escuchado algo, os pido disculpas si no se ha escuchado, pero bueno, básicamente es eso. Su novia es fea, es predictivo que la novia sea fea. Nosotros eso lo estamos viendo en los mercados continuamente. Hay muchas variables, todo el mundo hablando, unos diciendo unas cosas, otros diciendo otras, pero no sabemos realmente qué variables son predictivas y cuáles no. Hay una manera de probarlo sistemáticamente y científicamente, y eso es lo que hace potente al trading algorítmico. ¿Desventaja del trading algorítmico? Pues igual que teníamos la ventaja de que nos eliminaba muchos tipos de sesgos, tenemos la desventaja que nos es muy difícil meter datos que no son medibles. Primero, hay datos medibles, como los datos fundamentales de las empresas, por ejemplo, que son muy difíciles de meter, porque tú necesitas los datos fundamentales de las empresas tal como estaban publicados en el momento que tenías que realizar la operación. Y esos son datos muy caros y muy difíciles de conseguir. Pero luego hay otros datos que simplemente son casi imposibles de conseguir. Por ejemplo, los datos de sentimiento, cómo en aquel momento se sentía la sociedad, qué contexto tenía, es muy difícil meter muchos tipos de datos que tú, como trader manual, sí puedes tener en cuenta. Tú puedes tener en cuenta pues, que las noticias están dando noticias malas, que la gente empieza a tener miedo. Todo eso tú lo sabes como trading manual y como trading algorítmico. Tú estás probando
un histórico de 30 años, tú no sabes si hace 25 años cómo era el sentimiento de esa gente hace 25 años. Luego, pues errores de operativa, pues se te puede colgar el ordenador, te pueden puedes haber tenido algún error en el código y que y que en un momento pasen condiciones que hagan que pongan mal las órdenes, y luego pues te puede fallar el software, te pueden fallar los servidores, son las principales desventajas. ¿Cómo se crea? Vamos a la chicha. ¿Cuál es el proceso de crear un sistema de trading algorítmico? Pues primero es tener la idea base. Pues, por ejemplo, el ejemplo que poníamos de las medias es: compro cuando se cruzan las medias y vendo cuando se vuelven a cruzar. Recopilo datos. Si estamos usando alguno de los softwares de los brokers, normalmente nos pueden dar datos. Hay brokers que dan datos mejores y datos peores. Y brokers que dan datos peores. Hay que investigar bien cómo son los datos de tu broker, ver que tienes suficiente histórico para poder hacer luego las pruebas, y si no, pues tendrás que comprar datos o sacarlos de otros software. Luego, dependiendo, pero luego puede ser que estés usando Python, entonces tienes que comprar los datos o descargártelos de Yahoo o descargártelos de algún broker y luego limpiarlos y ver qué fallos tienen, porque normalmente los datos suelen tener huecos, sitios donde fallan, y entonces luego hay que tener mucho cuidado. Si son futuros, por ejemplo, hay que tienes que comprar los datos bien unidos, que los hayan unido bien. Si usas acciones, tienes que comprar datos que estén ajustadas por dividendos y por splits, que no sé si sabéis lo que son, pero bueno, que hay que estudiar bien si tus datos son buenos o no son buenos, y echarle bastante tiempo. De hecho, esto es el 80% del tiempo que gasta un trader algorítmico: la revisión de datos y su limpieza y su análisis. Luego se diseña, me lo programo en el software que haya elegido y veo si funciona con los parámetros. Lo ideal es ver primero si funciona con los parámetros. Por ejemplo, aquí he puesto la media de 29 y 4, pues veo si funciona más o menos. Una vez que veo que funcione, puedo optimizarlo variando estas medias. En este caso, por ejemplo, tengo la media de 4 y de 29, pues podría decir, bueno, ¿gano más dinero si en vez de la media de 29 cojo la de 40? Pues puede ser que sí o que no. Y con todos los programas de software es muy fácil optimizarlo. Optimizar todos los parámetros que tenga. O le pongo un stop. Si le pongo un stop al 15% móvil, que se vaya moviendo con el precio un 15% por debajo, ¿gano más o gano menos? ¿Consigo bajar mi racha de pérdidas, mi drawdown, o no lo consigo? Pues yo lo optimizo. Gracias al software esto es bastante fácil. Una vez que lo optimizo, lo evalúo. Evalúo si gana dinero y cuánto dinero gana, lo comparo con otros algoritmos que tenga y elijo cuál opero. También tengo que estar muy pendiente del money management, porque tengo que jugarme en cada operación suficientemente poco dinero como para que una mala racha no me saque del mercado, no acabe con mi cuenta. Una vez que ya tengo todo decidido, que tengo decidido el algoritmo, he optimizado sus parámetros, he elegido cuánto dinero me voy a jugar en cada jugada, pues lo implemento. Pues si es un algoritmo en barras muy cortas, tendré que alquilar un servidor, o hay servidores que son gratis o que son muy baratos, y meter ahí todos mis algoritmos y que conectarlos con el broker y que empiece a operar. Si en cambio son timeframes muy largos, pues, por ejemplo, barras diarias, pues puedo plantearme no conectarlo con el broker, simplemente ver qué me dice el algoritmo que compré cada día o cada semana o cada mes, y hacerlo yo manualmente en los brokers. Y una vez que está implementado, pues tengo que hacerle un seguimiento a ver si realmente se siguen cumpliendo las estadísticas que me estaba prediciendo. Vale, todo eso parece muy bonito, pero os voy a contar, como no sé si alguno de vosotros se pondrá en algún momento a hacer esto y a investigar, el mayor problema que tiene el trading algorítmico, que es, bueno, no sé si habéis oído alguna vez de la mantequilla de Bangladesh en 1991, creo, tengo por aquí apuntado.
En 1995, David Leibowitz estudió, accedió a la base de datos de la ONU con un montón de materias primas, un montón de parámetros que tenía la ONU, intentó ver cuál era la que mejor predecía el comportamiento del SP500. Y averiguó que entre el 73 y el 93, durante esos 20 años, la mantequilla de Bangladesh acertaba el precio del día siguiente del SP500 con un, no sé si fue un 98, muy bien, con unos parámetros estadísticos escalofriantes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó y qué nos va a pasar como trader algorítmico si no tenemos en cuenta? Que basta coger una muestra suficientemente amplia como para que simplemente por casualidad aciertes. Evidentemente la mantequilla de Bangladesh no predice el precio del SP500. De hecho, en el siguiente año ya no lo predecía. Pero si cojo suficientes datos, al final, por prueba y error, hay uno que me lo acierta perfectamente. Eso también eso que pasa con el data mining, con sacar muchos datos, por ejemplo, comprobar mi algoritmo. Si pruebo mi algoritmo en 200 acciones, va a haber 20 acciones que me va a ganar mucho. Otra cosa que tengo que tener mucho cuidado es con la sobreoptimización. Cuando yo estoy optimizando mis parámetros, pues igual, si pruebo suficientemente veces con suficientes parámetros, simplemente por suerte, voy a acertar. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar estas dos cosas? Pues lo que podemos hacer es, lo que hacen los científicos de datos es dividir tu muestra en varios paquetes. En un paquete lo entrenas, lo optimizas, lo pruebas en diferentes activos. Por ejemplo, si estoy en barras diarias, pues tengo datos desde el 2004 hasta hoy. Pues desde el 2004 al 2015 cojo y lo entreno. Y luego desde el 2015 hasta hoy veo que se sigue cumpliendo. Entonces, eso se llama periodo de prueba, o sea, periodo de entrenamiento y periodo de test. Pero claro, aquí hay que tener también mucho cuidado, porque si yo hago esto 10 veces, al final, por suerte, va a haber una vez que mi entrenamiento que mi test va a ser bien. O sea, va a dar bien solo por suerte. Es decir, si lo anterior, por ejemplo, esto es típico de las redes neuronales. Las redes neuronales en los entrenamientos tienen mínimo 3.000, 5.000 parámetros. Con que pruebes 5 redes diferentes, ya necesitas otro. O sea, no te vale con el periodo de test, tienes que dividirlo en más periodos diferentes y ver que se sigue cumpliendo. No sé si habéis entendido algo, si no, bueno, si no, lo preguntéis después. Luego, hay reglas, hay una regla que dicen mucho, bueno, en España se dice la regla del POSIT, o sea, que es que las reglas de tu algoritmo deben de caber en un POSIT. Yo aquí he puesto servilleta porque no sé si usáis allí en Perú, no sé si usáis la palabra POSIT para referiros a eso. Entonces, los algoritmos y las reglas de trading para el trading cuantitativo tienen que ser lo más sencillas posible. Y si vais a redes neuronales, que es lo más complicado, coger redes muy, muy, muy pequeñitas. Cuanto menos parámetros, mejor. Más de 3-4 parámetros, hemos dicho, por ejemplo, en el anterior, cuando estábamos con esto, teníamos la media larga, la media corta, el stop, como mucho un parámetro más, porque si no ya es muy fácil que optimices. Luego, intentar buscar zonas robustas. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy probando, imaginaos que aquí es, en el algoritmo que hemos visto antes, en el sistema de trading que hemos visto antes, que esto es a qué tanto por ciento por debajo del precio pones el stop. Y esta es la media corta. Pues, y cuanto más alta es la montañita, más dinero gano. Pues no te vayas a una montañita que es solo un pico como esta, porque enseguida que te vayas un poco pierdes dinero. Tienes que irte a una zona muy robusta, porque las cosas van a ir cambiando. Y cuanto más robusto sea, más fácil será que tu algoritmo siga funcionando en el futuro. Bueno, que las redes neuronales pues todavía está peor, pero lo bueno que tiene las redes neuronales es que tienen muchas técnicas como bueno, para que no sobreoptimices. Por ejemplo, el dropout, que vas quitando, neuronas, un porcentaje de neuronas aleatoriamente para que no sobreoptimicen. Luego, premias a las redes neuronales que tengan menos parámetros. Bueno, existen varias técnicas que hacen que para las redes neuronales
que no subestimes. Y luego, tener muy en cuenta que nunca vas a estar a salvo, que hay que tú suboptimizas a priori, que es muy difícil abstraerte de todos tus prejuicios, de todos tus sesgos y de toda la información que ya has recibido. Entonces, es muy fácil que sin tú saberlo estés sobreoptimizando o tengas algún sesgo que te haga que estés sobreoptimizando, que tengas unos resultados que parezcan muy buenos, que luego cuando pruebes tu algoritmo en la vida real no se van a cumplir. Y bueno, estamos llegando al final. ¿Por dónde empiezo? Pues yo creo que la principal pregunta es ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Tener tus maquinitas ahí funcionando? ¿Tener tus BlackBerry? Como yo tengo compañeros traders que lo que le gusta es verlas como en Matrix, ¿no? Ver las rayas bajar, ver cómo tu maquinita está programada y está trabajando sola y da órdenes de compra o de venta. ¿Eres más un estadístico? ¿Quieres elaborar tu estrategia con cálculos estadísticos? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar? ¿Tienes tiempo para aprender Python y para aprender Machine Learning? Pues en función de esas preguntas, pues decidirás una cosa, otra. Si tienes poco tiempo, si lo que quieres es empezar a operar lo máximo posible, pues vete a un software de un broker, aprende a programar 4 cosas, elige una estrategia muy sencilla, en barras diarias o semanales e intenta. Y con eso es como menos tiempo vas a gastar. Si luego tienes más tiempo, pues te puedes ir con los mismos tipos de estrategias, te puedes ir a barras más pequeñas y usar barras horarias o barras de 15 minutos. Y luego si tienes más tiempo, pues te puedes ir a Python y a convertirte en un científico de datos. Y luego, pues, una manera de empezar es con el curso presencial de escueladetrader.com, que Diego es el director de la escuela y que daremos. Y que daremos este curso de estrategia de trading y trading algorítmico está enfocado a aprender muy rápidamente Python, lo justo de Python, para conectar tu programa en Python, diseñar un sistema de trading y conectarlo con MetaTrader 4 y empezar a operar en cualquier broker que opere en MetaTrader 4. O sea que os lo recomiendo. Y unos consejos finales, pues un poco lo que hemos estado hablando. Muy atento a los overfitting, muy atento a los sesgos, que no hemos hablado poco y que, bueno, no sé si ahora vamos a tener tiempo, que me lo diga Diego, y si no os cuento un poquito de los sesgos, pero bueno, al final como seres humanos tenemos una serie de sesgos, pues son típicos. El sesgo de autoridad, por ejemplo, hacemos caso a gente pues, simplemente porque la vemos con más autoridad, aunque no tenga razón, o un sesgo muy típico es el que tenemos aversión a la pérdida, ¿no? Entonces dejamos nuestros activos que van perdiendo demasiado tiempo en el mercado cuando realmente de una manera lógica deberíamos haber vendido antes. Bueno, hay un montón de sesgos que hay que estudiar. O sea, si vais a operar, yo me metería en internet y diría sesgos en el trading, porque hay muchos sesgos que tienes que tener en cuenta para operar. Luego, la importancia del money management. No importa lo bueno que sea tu algoritmo, si no haces un buen money management, si te juegas demasiado en cada jugada, vas a perder dinero. Vas a perder toda tu cuenta, porque vas a tener una racha mala de 30 jugadas malas y te vas a ir, te vas a estropear tu cuenta. Entonces, muy importante. Hay muchas técnicas de money management que no vamos a tratar aquí, pero que es muy importante. Y luego, que es muy fácil empezar perdiendo dinero. O sea, esto es un juego muy duro, un juego en el que tienes más posibilidades de perder, sobre todo al principio, que de ganar. Entonces, tienes que calcular siempre que hagas una estrategia de trading cuánto puedes perder, qué riesgo tienes, cuál es tu máximo drawdown, eso lo tienes que tener calculado. Luego es muy importante también empezar con cuentas simuladas y con poco capital, porque es muy fácil que tú tengas unas estadísticas de tus algoritmos que luego no se cumplan porque hayas cometido algún error en la sobreoptimización o en los datos que tengas.
Y luego, pues el último consejo es que disfrutéis del juego, porque va a ser largo, vais a estar mucho tiempo jugando y pues cuanto más mejor lo paséis, pues, pues eso que os lleváis por lo menos. Luego se dé mejor la cosa o se dé peor. Y eso es todo, Diego. Yo no sé si, porque, bueno, yo creo que de momento lo voy a dejar aquí, que le voy a dar paso a Diego y porque tengo alguna diapositiva de sesgos, pero no sé si contarla. Entonces, que me diga Diego. Javier, sí, Sí, a mí yo tengo una duda sí, que de repente algunas personas pueden estar teniendo. sí. Eh, Al momento de programar, por ejemplo, una estrategia de trading, ¿dónde podría ser más sencillo? ¿En un mercado como el mercado Forex o en un mercado como el de acciones? Programarla es igual de sencillo. Es donde funcione tu estrategia. Es exactamente lo mismo. O sea, tú vas a dar una orden en un tipo de activo o en otro. Es lo mismo. No habría diferencia, ¿verdad? No habría diferencia. No habría diferencia. Depende, en el mercado Forex, por ejemplo, podría ser, o sea, si usas CFDs, por ejemplo, para el mercado Forex, es que es lo mismo, es lo mismo. Sí, sí. Y Un punto de vista otra un poco. pregunta que también me parece que es bastante válida. Eh, si una persona piensa en algún momento programar alguna estrategia, ¿es necesario que esta persona pase por un aprendizaje de análisis técnico? ¿Es necesario o no es necesario? Eh, mm, a ver, para los algoritmos, al final vas a pasar, o sea, vas a empezar a escuchar cosas de análisis técnico todo el rato, porque lo normal es empezar con algoritmos de reglas robustas y usan indicadores de análisis técnico. Entonces, lo suyo es, yo sí daría una clase para que le suenen los indicadores de análisis técnico. El RSI, las medias móviles, todo eso lo tienes que aprender, porque es muy útil para programar. Porque Pero casi todos sí los que es algoritmos. cierto que también es cierto que hay traders que no han pasado por esa parte, ¿no? Y sin embargo han programado algoritmos, ¿no? En base a sistemas cuantitativos. Pero que yo sepa, o sea, los traders cuantitativos empiezan por algoritmos de reglas robustas y usas esos indicadores. ¿Eh? También. Sí, yo creo que todos, no conozco a ningún trader cuantitativo que no sepa de análisis técnico. Ok, entonces es un camino necesario que, por el cual tiene que pasar una persona que quiere en algún Es momento que vas a, programar. vas a pasar, o sea, al final te van a sonar todas las cosas de análisis técnico, porque tú vas a poner stops, o sea, tú cuando empiezas a estudiar estrategias de análisis cuantitativo, cuando te leas un libro con las estrategias posibles para hacer trading cuantitativo, vas a empezar, van a aparecer los indicadores, las cosas de análisis técnico. Porque casi todos los libros usan el análisis técnico para hacer las estrategias. No sé si me he explicado bien o no. Sí, sí, claro que sí. Y Sí. bueno, en estas épocas bueno, al menos yo veo mucho en redes, hasta en TikTok, veo que hay mucha publicidad en torno a que es bueno aprender a programar, ¿no? Se está haciendo mucho más énfasis en eso, ¿no? No necesariamente para lo que es trading, ¿no? Pero también el trading algorítmico ha ganado muchos adeptos en los últimos años, ¿no? Es la tendencia, ¿tú crees que esa es la tendencia? Que el discrecional cada vez va, para los que no saben, ¿no? El trading discrecional es ese trader que toma las decisiones en base a su propia decisión, ¿no? Mientras que el algorítmico claramente está basado en un programa, ¿no? Que utiliza, ¿no? Reglas bien definidas. Entonces, ¿tú crees que toda la tendencia en esta década es que existan más traders algorítmicos y menos Yo creo que la discrecionales? tendencia ya está, que hay más traders ya algorítmicos, o sea, hay más traders algorítmicos, pero que siempre va a haber traders manuales. Siempre. Ahora mismo a lo mejor habrá un 30% de traders manuales. Es que
al final es sacar ventaja y hay traders manuales que sacan ventaja haciéndolo manual. O Bien, sea, aquí, yo creo que ya hay más, ya hay como un 70% de traders algorítmicos que viven de ello, pero que siempre va a haber traders manuales. O sea, que siempre hay gente que es capaz de sacar ventaja manualmente. Y luego está la mezcla, ¿eh? Hay muchos traders manuales que se apoyan de algoritmos para tomar decisiones. De hecho, es lo que hacen los equipos de fútbol. Los equipos de fútbol supongo que tendrán ahí sus tíos especialistas en jugadores, que Big ven Data. muchos jugadores, pero aparte tienen su base de datos con las estadísticas de los jugadores que les ayudan a tomar decisiones. Pues los traders manuales, hay muchos traders manuales que hacen análisis cuantitativo para ayudarse a tomar decisiones. Y luego luego hay gestores de fondos tradicionales que operan a muy largo plazo, hay más manuales. Yo conozco más manuales por lo menos que cuantitativos. O sea, yo creo que es un equilibrio, que habrá gente que le venga mejor un tipo de trading, gente otro, que siempre estarán los dos vivos y bueno, esa es mi opinión. Vamos. Sí, claro. Y dime, porque acá justo una persona está preguntando, eh, ¿cuánto se puede ganar? ¿No? ¿Cuánto se puede ganar haciendo trading algorítmico? ¿No? Pues mira, yo ahí, a ver, eh, alguien que gane entre un 10 y un 15% es un buen trader algorítmico anual. Si de media durante 20 años. Un año puedes ganar un 60% y otro va a perder un 30%. Y luego ya si te vas por encima del 20, eres bastante bueno. Siempre se pone el ejemplo de Warren Buffett, ¿no? Warren Buffett creo que lleva un 20 y pocos por ciento. Es uno de los mejores inversores de la historia y lleva un 20 y tantos por ciento anual acumulado. Yo creo que por ahí están las cifras. Mira, yo en mi caso particular, que yo llevo muchos años con esto, en estrategias así de momento, estrategias diarias o semanales, entre un 10 y un 15%, tienes estrategias que ganas 15% anual. Y luego con redes neuronales y tal, yo he llegado al 20 y tantos por ciento anual. Ok, y sobre la Más o menos lo pregunta, que yo he conseguido, pero bueno, hay traders, hay fondos cuantitativos que se sacan un 30 o 40, que llevan 20 años sacando un 30 o 40% anual, ¿eh? Pero yo creo que es raro. Yo creo que si alguno de los que nos está escuchando es capaz de conseguir un 15% anual, será un buen trader, yo creo. justamente Edson hace o sea, una repregunta sobre eso, ¿no? Porque finalmente los robots, porque hay muchos que venden robots, ¿no? En internet, ¿no? Te venden robots por $100, $200, entonces, ¿qué tan fiable es eso? Cero. No va a funcionar, es casi imposible. O sea, en el mundo que me muevo, yo no he probado ningún robot. Todos los traders que hablo, o sea, no funcionan. O sea, yo no lo he probado personalmente a coger un robot de esos y operarlo, pero en el círculo de traders algorítmicos, esos robots no funcionan. Porque date cuenta que ese robot está hecho de una manera genérica por un tío, luego tú lo vas a operar en otros activos, en otras cosas. Es casi imposible que funcione. Yo no iría por ese lado de comprar robots. Pero por lo que he oído, yo no lo he probado en mis carnes, no lo he probado. Bien. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, yo también soy de las Yo personas que no no lo confían aconsejaría, mucho. sé que todo el mundo habla muy mal de eso, de los robots esos que compras en MetaTrader 4. Lo Tienen que muy pasa es mala que a veces pinta, por tienen mala ignorancia, pinta. ¿no? La gente puede pensar que, oye, ¿no? Esto funciona y lo compra y Puede lo ser, prueba. yo no lo sé. O sea, esto es como a lo mejor hay gente que consigue averiguar de qué manera un robot funciona igual. No, a lo mejor existe alguna manera de ganar dinero con los robots, no lo sé. Yo No, lo que no, he pero es oído que, no es bueno de los robots. pero No lo puedo. es difícil de pensar que alguien que tiene un robot que funciona lo va a vender por $100. Claro, claro, date cuenta que cualquier gestor de cualquier fondo se lo compraría por mucho más. ¿Sabes? Exacto, a eso O iba, lo puede ¿no? comercializar ahí. Ahora con el social trading hay brokers que tú puedes conseguir clientes y manejar dinero de clientes, ¿sabes? Con ese Exacto, robot ganarías mucho más dinero así. así es.
exacto, es justamente también lo que yo pienso. Bueno, Javier, la verdad es de que ha sido un placer poder escuchar tu ponencia sobre trading algorítmico. Es un tema un poco complejo. Yo diría que si no estás metido mucho en el trading, pues no vas a entender tanto el tema, ¿no? Es más para personas que ya están metidos un poco en el trading, pero igual yo creo que ha sido muy ilustrativo, ¿no? Yo te agradezco, sobre todo porque sé que es de madrugada en este momento Gracias y un en placer. España, ¿no? Y has hecho un esfuerzo por poder participar. Yo te doy las gracias por ello. Yo ya me tomo un café, así que ya me queda escucharte un rato por lo menos. Perfecto, perfecto. Un gusto, Javier, y ya estamos conversando. Vale, gracias a vosotros. Cuídate. Bien, a ver, vamos a continuar. Ahora voy a presentar, vamos a ver un poco sobre las oportunidades de inversión que yo considero que pueden haber ahora en 2022, ¿no? Actual. Lo que está pasando, ¿no? En los mercados. Bien. Eh, a ver, yo siempre empiezo con este ejemplo sobre el peor inversionista de todos los tiempos. De hecho, es un ejemplo clásico que siempre lo uso. Y antes de continuar, les pido disculpas si de repente mi voz y un poco empiezo a toser. Lo que pasa es que mi bebé ha estado enfermo desde la semana pasada y me ha contagiado. Estoy agripado y con un proceso bronquial desde hace algunos días. Así que no estoy en mi mejor momento, pero igual espero poder cumplir con ustedes. Siempre empiezo con esta historia del peor inversionista de todos los tiempos, porque y, yo creo que es muy gráfica y a mí, al menos, en muchos momentos me ha ayudado, porque yo hago trading desde hace 18 años, ¿no? Y de hecho, durante mis primeros años fui un trader bastante malo, ¿sí? No me fue muy bien, tomaba malas decisiones. Probablemente no tuve un buen, alguien que me ayudara, ¿no? Aprendí solo, fui muy empírico en ese sentido y pasé por épocas pues, en las que tuve fuertes pérdidas, ¿no? Y tuve que levantarme de ellas, ¿no? Hasta que empecé a pensar de esta forma, ¿sí? Y esta historia es sobre Jonah, que en el año 1969, él era un chico que acababa de terminar la universidad en Estados Unidos y entra a trabajar en una empresa de seguros y él se propone ahorrar $1000 mensuales, ¿no? De su sueldo que él tenía un excedente que era de $1000 y él decide, ¿no? Empezar a ahorrar. Y lo ahorra por unos 4 años aproximadamente. Y en enero del 73, Jonah decide invertir ese dinero que él había ahorrado durante 4 años en la bolsa, ¿no? En un fondo que replicaba al S&P 500, al Standard and Poor's 500, que es el índice bursátil más conocido en la actualidad. Para su mala suerte, justo antes de una gran caída, porque la bolsa caería un 48%. Obviamente, Jonah se decepcionaría un poco, pero no se haría tanto problema porque él había decidido invertir a largo plazo, ¿no? Su papá le había enseñado desde los 10 años una cultura de ahorro e inversión y él quería llevarlo a cabo. Y siguió ahorrando de forma mensual $1000, ¿no? Hasta que acumuló mucho efectivo, ¿no? Durante 72 meses seguidos, estamos hablando de $72,000. Y nuevamente, en noviembre de 1980, decide entrar al mercado y nuevamente comprar este fondo que replicaba al índice Standard and Poor's 500. Para su mala suerte, también antes de una gran caída, porque la bolsa caería un 27%. Eh, de esta forma, Jonah sistemáticamente siempre ahorraba y siempre tenía la mala suerte de invertir
de entrar a la bolsa justo antes de las grandes caídas. Le pasó lo mismo en el 87, en 1987, le pasó lo mismo en el año 2000, con caídas de un 49%, le pasó lo mismo en el año 2007, antes de las caídas de un 56%, y le pasó lo mismo antes del COVID, cuando la bolsa cayó un 33%. Realmente, Yona era una persona con muy mala suerte, porque siempre entraba a la bolsa en el peor momento de la historia, antes de las grandes caídas. Él ahorró durante esos 50 años la suma de $603.000. Al 31 de diciembre del 2020, él había acumulado más de $5 millones, ¿sí? Y tenía un retorno anual promedio, había generado un retorno anual promedio del 7,4%. Jonah realmente había entrado al mercado siempre en los peores momentos, siempre, siempre, siempre en los peores momentos. Y aún así, producto de la paciencia y la disciplina, él pudo generar, ¿no? Ganancias y un retorno anual del 7% promedio, lo cual no está mal en realidad, ¿no? Es un retorno positivo, ¿no? Se volvió millonario porque ya al tener $5 millones, eres millonario. Pero aquí, ¿qué hubiese pasado si Jonah no hubiese tomado estas decisiones? Si Jonah hubiese tomado otras decisiones, como cuáles, por ejemplo. Imagínense que Jonah hubiese decidido siempre entrar al mercado luego de caídas de un 20% en la bolsa, ¿no? Cada vez que la bolsa cayera un 20%, ese era el momento en el que Jonah iba a decidir entrar al mercado, comprado, ¿no? En ese caso, esos $5 millones ya no serían 5, se hubiesen convertido en más de $20 millones, ¿no? Y eso pasa porque él hubiese tomado definitivamente otra postura. Y aquí viene este ejemplo, justamente este ejemplo viene a algo que está pasando ahora, que es que la bolsa está teniendo correcciones importantes. Si ustedes ven el gráfico aquí histórico del S&P 500, se pueden dar cuenta cómo, ¿no? Viene un proceso correctivo, ¿no? Que es parte del ciclo normal. Ya lo hizo aquí en 2020, lo hizo aquí en 2007, lo hizo aquí en el año 2000, y hizo otros que de repente no se presentan bien porque la escala del gráfico no lo va a permitir apreciar, ¿no? Pero la bolsa está llena de esas caídas, de esas correcciones, que pueden ser de un 20, un 30, y las más altas han sido hasta un 56%, ¿no? La caída más grande que ha tenido la bolsa fue en el año 2000, a finales de 2007, cuando la bolsa cayó un 56%, ¿no? Más que eso no ha habido, ¿ok? Pero estamos viviendo justamente un momento parecido, ¿no? Un momento muy, yo diría que muy óptimo para buscar justamente oportunidades de compra en algunas acciones que pueden ser grandes oportunidades. ¿Dónde están las grandes oportunidades? No solamente del 2022, yo diría de los próximos años. Está en todo lo que vienen a ser las tecnologías disruptivas, ¿sí? Eh, ¿Qué es una tecnología disruptiva? Pues cualquier tecnología o innovación que deja obsoleta a la tecnología anterior. Y se usa ese término de disruptivo porque produce una ruptura brusca en el modo de vida de las personas, ¿no? Y dentro de las tecnologías disruptivas que en este momento estamos viviendo, está claramente lo que es la inteligencia artificial, la impresión 3D, la robótica, los vehículos autónomos, la nanotecnología y la blockchain. Todas estas tecnologías prometen cambiar la forma en la que vivimos, ¿sí? Por ello, en este breve espacio que tengo, yo quiero compartir con ustedes dos oportunidades, ¿no? Que justamente vienen a tener relación porque son empresas que están presentando tecnologías disruptivas y que pueden ser grandes oportunidades de inversión en este momento. ¿Ok? Pero para eso, antes de empezar, quiero explicarles este concepto del foso económico. El foso económico es un concepto que lo acuñó Warren Buffett. Warren Buffett, que ya lo mencionó Javier hace un rato, es probablemente el mayor inversionista de la historia actual, ¿sí? Él ha acumulado retornos superiores al 20% promedio en los últimos 50 años, ¿no? Durante 50 años ha acumulado retornos superiores al 20%, ¿no? Y el interés compuesto ha hecho que se convierta en una de las
personas más ricas del mundo, ¿no? En su momento llegó a ser el segundo hombre más rico del mundo. Ahora creo que está en el top 10 porque gran parte de su fortuna la ha estado donando a beneficencias. ¿Ok? Pero él diseñó este concepto del foso económico y este concepto está basado en que te imagines que la empresa es un castillo para lo que el castillo pueda sobrevivir a posibles ataques de invasores, debe tener un foso alrededor, ¿no? Recuerden que en los dibujos animados, ¿no? Estos, por ejemplo, del rey Arturo, ¿no? Estaba el castillo y alrededor había como un abismo, ¿no? Que justamente un poco que protegía, ¿no? Al castillo de los ataques de los invasores. Ese foso, ese abismo alrededor es justamente un foso económico, es una ventaja competitiva que tiene la empresa que le va a permitir atraer y retener clientes. Las empresas que vamos a analizar hoy, estas dos empresas que yo voy a mostrar, son empresas que tienen un foso económico. ¿Cuáles pueden ser los fosos económicos? Bueno, puede ser la marca, puede ser la economía de escala, puede ser los precios, ¿no? La ventaja de poder subir los precios o reducir los precios a su conveniencia, ¿no? No todas las empresas tienen esa facilidad, ¿no? Deberíamos siempre enfocarnos en empresas que tengan pozos económicos. Eso es lo que dice Warren Buffett, ¿no? O mejor dicho, esa es su filosofía de inversión, ¿ok? La primera empresa que quiero que veamos es Facebook, ¿sí? Todos conocemos a Facebook, que es este conglomerado de redes sociales que fue fundado por Mark Zuckerberg. Facebook es una de las empresas que en los últimos 6 meses ha sido más castigada por el mercado, ¿no? Ha tenido caídas de más de un 55% desde los máximos históricos que alcanzó a finales del año pasado. En gran parte porque las últimas entregas de resultados de la empresa, las empresas, recuerden, entregan sus resultados de forma trimestral, no han sido tan buenas como las que esperaba el mercado. Se ha visto cierto, no voy a decir, la palabra no es de crecimiento, no, cierta ralentización en el crecimiento. Claro, Facebook había crecido tanto durante los últimos años, ¿no? Que cada vez le cuesta más conseguir nuevos usuarios, ¿no? Eso es lógico, ¿ok? Entonces, eso se ha visto traducido en los resultados y eso no ha complacido al público y por eso, pues, en parte ha ayudado a que las acciones caigan. También ha ayudado el hecho de que el conflicto con Rusia y Ucrania haya generado inestabilidad en los mercados. Eso también ha ayudado a que la bolsa se mantenga bajista y Facebook también. Y también un poco la política, el cambio de política monetaria de la Reserva Federal, que ha empezado a subir las tasas de interés. Con ello, el dinero es más caro y con un dinero que es más caro, implica que hay menos liquidez en el mercado y si hay menos liquidez, pues también eso afecta a la bolsa porque menos gente entra a bolsa. Entonces hay menos demanda y eso afecta de una u otra forma a la bolsa. Entonces, han sido un cúmulo de noticias que ha hecho que las acciones de Facebook, que ahora ha cambiado de nombre porque se llama Meta, se hayan visto pues perjudicadas. Sin embargo, en su última entrega de resultados, ¿no? Del primer trimestre de este año, la empresa ha obtenido pues ingresos por poco menos de 28.000 millones de dólares en el trimestre, superiores a los 26.000 millones de dólares del primer trimestre del año pasado, ¿no? La compañía ha visto una ligera disminución en los ingresos de Europa. Aparentemente en Europa Facebook está prácticamente alcanzando su punto máximo. Sin embargo, en Asia Pacífico y el resto del mundo, la empresa ha experimentado un crecimiento en los ingresos del negocio. A pesar de que ha habido cierta desaceleración en el crecimiento, Facebook sigue creciendo en lo que es los usuarios activos mensuales, ¿no? Sigue creciendo, ahí ustedes pueden ver la tabla, el gráfico por donde barras, como a pesar de todo, de forma trimestral, ¿no? Ha seguido creciendo el número de usuarios activos. En el último trimestre de 2022, los usuarios activos de Facebook están alrededor de los 3.64 billones de personas, ¿no? Usuarios activos, ¿sí? Eh, y un punto aquí muy importante. Facebook ha anunciado recientemente un aumento de 50.000 millones de dólares en su autorización de recompra de acciones. ¿Qué significa esto? Eh, Existen empresas que tienen la política de recomprar sus propias acciones, es decir, que los socios fundadores recompran sus propias acciones que están en el mercado. Eh,
¿Qué, qué los motiva a hacer eso? Bueno, muchas veces es porque consideran que las acciones están muy baratas y prefieren ellos recuperarlas. Otras veces es porque consideran que las perspectivas de la empresa son muy buenas y óptimas y por eso también prefieren recomprar y tener más acciones. Y también, ¿no?, causa un efecto en la oferta y la demanda, porque si quitan acciones del mercado, ¿no?, disminuye la oferta que hay de acciones de Facebook, ¿no? Y si la demanda se mantiene constante, entonces eso haría que el precio de las acciones en el mediano y largo plazo suba. De hecho, si viéramos una estadística que comparara el gráfico de una empresa que nunca recompra acciones con el gráfico de una empresa que tiene política de recomprar todos los años sus propias acciones, se van a dar cuenta que las empresas que recompran sus propias acciones tienen un mejor comportamiento que las empresas que no lo hacen. Y eso es estadística, ¿ok? Así que es muy bueno que Facebook, ¿no?, esté aumentando incluso, ¿no?, el dinero que planea utilizar para recompra de sus propias acciones. Ahora, Facebook el año pasado, ¿no?, lanzó este proyecto del metaverso, ¿no? Recuerden que el metaverso es este mundo virtual en el cual nos vamos a conectar, donde vamos a pensar y sentir que estamos dentro de, ¿no?, interactuando con todos los elementos, ¿no? En el cual eh, yo sé que es cierto que ya hay juegos en los cuales, ¿no?, parece uno que está en una realidad inmersiva, ¿no? Pero esto no es un juego, esto va a ser real, real en el sentido de que tú vas a poder de repente ir desde tu cuarto, desde tu casa, desde la sala, ¿no? Entrar en un aula virtual en el cual estés en tu oficina, con tus compañeros de trabajo interactuando en metaverso, ¿no? Usando ropa de metaverso, ¿no? De repente una camisa o un polo Nike con unas zapatillas, un pantalón, ¿no? Que te habrá costado dinero, porque ese es el negocio del metaverso, ¿no? Comprar gadgets, ¿no? Comprar todo lo que son accesorios, ¿no? Eh, dentro del metaverso, ¿no? O ir a jugar una partida, no sé, de póker con tus amigos en un metaverso, ¿no? Sin salir de tu casa. Y todo esto con lentes de realidad aumentada, ¿no? Y con muchos accesorios y hardware que Facebook se está enfocando en conseguir y en proporcionar, ¿no? Facebook está realizando una gran inversión en esto, en todo lo que son centros de datos, servidores, infraestructura de red e instalaciones de oficina para el cuarto trimestre del 2021, ¿sí? Eh, es una apuesta muy fuerte, que no solamente la está haciendo Facebook, la está haciendo otras empresas también como Nvidia, como Microsoft, pero la empresa que más está invirtiendo en metaverso es Facebook, ¿ok? Ahora, está claro que no hay que ser un genio para darse cuenta que el metaverso podría, lo digo entre comillas, podría potencialmente cambiar las reglas del juego. Es decir, ser una tecnología disruptiva que cambie la forma en la que vivimos dentro de 5 o 10 años, ¿no? Las primeras estimaciones indican que se proyecta que el crecimiento general de este sector, ¿no?, tendrá un crecimiento de 32% anual durante los próximos 5 años. ¿Ok? Y es un sector que va a mover una gran cantidad de billones de dólares. Eh, Según palabras de Mark Zuckerberg, Meta, o sea, Facebook, ha desarrollado lo que creemos que es la supercomputadora de inteligencia artificial más rápida del mundo, ¿sí? En un comunicado. ¿Y qué significa esto? Que si a un metaverso no llegara a funcionar, Facebook aún se queda con una infraestructura de inteligencia artificial tremendamente poderosa, que va a tener muchas aplicaciones, porque inteligencia artificial es una tecnología disruptiva eh, que tiene muchas aplicaciones, ¿no?, en todo lo que es tecnología, ingeniería, ¿no? Eh, Realmente las empresas que más están invirtiendo en inteligencia artificial en estos momentos son Facebook, Google, Nvidia, Microsoft y Amazon. Y bueno, Apple también. ¿Ok? Entonces, estas son seguramente las empresas de las que seguramente vamos a seguir hablando en los próximos años. Ahora, Facebook tiene un punto a favor, que es que su valoración, es decir, su precio actual, es más barato en comparación con el de sus pares tecnológicos.
Ahora, cuando digo su precio, no me refiero exactamente a que el precio de la acción sea lo más barato, no, me refiero a que la valoración de la empresa es muy barata. Aquí yo muestro un gráfico que no está actualizado. Este es un gráfico de hace 2 días, ¿sí? De cómo había venido evolucionando la acción de Facebook. Fíjense que claramente tiene una tendencia alcista, ¿sí? Pero desde fines del año pasado se pegó una caída muy fuerte. Pero abajo yo les muestro dos ratios muy importantes, ¿no? El beneficio por acción y el ratio PE, ¿ok? Que los quiero explicar para que ustedes entiendan un poco a qué me refiero con que la acción está barata, ¿sí? ¿Qué es el beneficio por acción? Bueno, el beneficio por acción no es más que el beneficio neto de la empresa en un periodo determinado, por ejemplo, un trimestre o un año, dividido entre el número de acciones que tiene la empresa en circulación. Si yo divido esto, me da un valor que significa cuál es el beneficio que ha generado la empresa por cada acción que tiene, ¿no? Imagínense que la empresa ha tenido un beneficio por acción de $10. Es decir, que por cada acción que tiene en circulación, la empresa ha generado un beneficio de $10. Ahora, contablemente, ¿significa que los accionistas recibimos ese beneficio? No, claro que no, porque la empresa lo que va a decidir es, en la junta de accionistas, va a decidir si ese dinero que tienen de beneficio al final del año, lo reparten a sus accionistas a través de dividendos o si lo reinvierten en la empresa para comprar maquinaria, oficinas o para invertir en nuevos nichos de mercado. La empresa lo va a decidir, la junta de accionistas lo va a decidir. Muchas veces hay empresas que lo que hacen es, del todo el beneficio, una parte, un pequeño porcentaje, digamos un 5%, lo reparten a través de dividendos a los accionistas, ¿no? Entonces, a cada persona que tiene acciones de Facebook le va a llegar un pequeño dividendo, ¿no? Y si tienes más acciones, te va a llegar, pues obviamente, un monto más grande, ¿ok? La empresa decidirá si lo hace o no, pero la empresa ha tenido un beneficio neto. De hecho, perdón, un beneficio por acción. De hecho, Warren Buffett siempre explica que cuando él toma decisiones de inversión, siempre se va a enfocar en empresas que tengan un beneficio por acción eh, que esté en expansión. ¿Qué quiere decir eso? Que, como aquí se puede ver, ¿no? Siga una secuencia lógica como la de una escalera, ¿no? Que vaya creciendo poco a poco, ¿no? Y que de manera sostenida muestre una tendencia alcista. Porque eso implica y nos dice que la administración de la empresa sabe utilizar bien los recursos y por eso cada vez genera más beneficio por acción para sus accionistas, ¿no? Que hay una buena administración. Si se dan cuenta, la acción en el primer trimestre de 2015, la empresa generaba 0.18 centavos de beneficio por cada acción. 7 años después, genera $2.73 de beneficio por acción en el primer trimestre de 2022. ¿Ok? Entonces, claramente se ve que ha habido un crecimiento. Cada vez la empresa está generando más beneficios por acción. No, no es errático, no es una curva como la de un electrocardiograma, ¿no? Sino es como una escalera, ¿no? Y ha ido creciendo. Eso habla muy bien de la empresa, habla muy bien de Facebook. Bien, ahora, y aquí justamente les muestro, ¿no? El comparativo de la empresa 1, la empresa 2. Fíjense cómo son los beneficios por acción de la empresa 1, ¿no? Van creciendo de forma sostenida, poco a poco van creciendo, mientras que la empresa 2 eh, son más aleatorios, son más erráticos, incluso tiene años en los que ha tenido pérdidas, ¿no? Este es el tipo de empresa en la que no invertiría Warren Buffett. Warren Buffett te va a decir, invierte en la empresa 1 porque los beneficios son predecibles. ¿Por qué predecibles? Porque en base a esta tasa de crecimiento, tú vas a poder predecir aproximadamente cuáles serían los beneficios por acción para el 2021, 22, 23, 24 y 25, ¿no? Y eso es lo que le gusta a Warren Buffett. Ahora, aquí viene el otro término, que es el ratio PE. El ratio PE nos dice cuánto están dispuestos a pagar los inversores por cada dólar de beneficio. El ratio PE se calcula dividiendo el precio de la acción, el precio actual de la acción, entre el beneficio por acción. ¿Ok? Y se puede interpretar de la siguiente forma. Como el número de años
que tendrían que pasar para que puedas recuperar tu inversión si es que la empresa mantiene los beneficios actuales? Me explico. Miren, retrocedo. Imagínense que la acción vale $200. ¿Sí? $200. Imagínense que hoy día Facebook vale $200. Ok, vale $200. Y imaginémonos que el beneficio por acción, no el trimestral, sino el anual de todo un año, es de $10. De $10. ¿Eso qué quiere decir? Que en el año la empresa ha generado un beneficio de $10 por cada acción. Si yo compro una acción de Facebook, una acción me va a costar $200. Y tendrían que pasar 20 años para que en base al beneficio actual que está teniendo Facebook, que es de $10 por acción, yo pueda recuperar mis $200. ¿No? En el mundo de Warren Buffett, él lo piensa de esa forma, ¿no? Ya, ok, la empresa está generando $10 de beneficio por acción, ok, de forma contable, porque no es que la empresa me va a dar esos $10, pero de forma contable los ha generado. Entonces, si esos $10 se mantienen, cosa que no es cierto, porque si ustedes se dan cuenta, no se mantiene, porque las buenas empresas tienen curvas de beneficio por acción al alza, en tendencia alcista, ¿no? Pero si se mantuviera en este momento, yo recuperaría mis $200 que me costó la acción en 20 años. Ahora, 20 es un número muy alto, es un número muy bajo. Esa es una buena pregunta. Bueno, las acciones tecnológicas suelen cotizar a ratios P superiores a 30, es decir, 30 años o más, ¿sí? Eh, una empresa promedio en Estados Unidos cotiza a un P de 17, ¿no? En este caso, Facebook actualmente está cotizando a 16, ¿no? Menos de 20, como acá pueden ver, lo cual es muy bajo para una empresa tecnológica, ¿sí? Eh, si ustedes se dan cuenta inclusive, ¿no? Y trazan y se fijan cómo ha sido el P de Facebook desde hace 7 años, se darán cuenta de que prácticamente está cotizando con un P en niveles mínimos de hace 7 años. En niveles mínimos. ¿No? Entonces, su beneficio por acción ha venido creciendo sosteniblemente, significa que la empresa está generando ganancias, ¿no? Que la empresa mantiene la solidez en su modelo de negocio y su ratio PE, ¿no? Está cotizando a niveles mínimos de varios años. Esto es un motivo para pensar que la acción en este momento está infravalorada. El precio de la acción vale menos en este momento de lo que debería valer. Esta es una acción que está muy castigada en este momento y que realmente debería valer mucho más de lo que vale en este momento. ¿Ok? Entonces, en resumen, Facebook en este momento es una muy buena oportunidad de inversión, ya sea a mediano o largo plazo. Si de repente quieres comprar para de repente dejarlo unos 6 meses, me parece una muy buena opción. Y si quieres comprar para dejarlo un año, 2 años, me parece igual una estupenda opción. ¿Ok? Porque está cotizando a precios baratos, ¿no? Y ustedes deben haber escuchado alguna vez ese término de eh, mm, cuando hay sangre en las calles, ese es el mejor momento para invertir, ¿no? Es el mejor momento para encontrar oportunidades. Y estamos viviendo un momento en el cual hay sangre en las calles. ¿Por qué? Porque la bolsa está en rojo, porque la bolsa está teniendo caídas de un 25%. Entonces son buenos momentos para encontrar buenas oportunidades. Y esta acción, que ha caído ya más de un 50%, es una muy buena oportunidad de inversión a mediano y largo plazo. ¿Ok? Eh, y continúo con la otra opción, ¿no? Y ya voy terminando, porque esta es la última opción, y es Google, ¿sí? Google es una empresa que todos conocemos, es un gigante tecnológico que empezó como un buscador, luego entró en otros nichos de mercado, ahora es YouTube, Chrome, Android, vehículos autónomos con Waymo. Es una empresa que ha crecido mucho, ¿sí? Google es una máquina de flujo de efectivo con un gran foso económico. ¿Por qué tiene un gran foso económico?
Porque a Google, si se le ocurriera y quisiera subir sus precios en las publicidades, lo podría hacer. Lo podría hacer. Y nadie podría decirle nada. Más bien, las personas, las empresas que utilizan las redes sociales eh, para pagar por publicidad, ¿no? Por publicidad en Google o en YouTube, ¿no? Se tendrían que amoldar a ello. Porque Google tiene esa ventaja competitiva de poder subir o bajar los precios si se le da la gana, ¿no? Ese es un gran foso económico. ¿Ok? Las acciones de Google han tenido caídas de un 25% en los últimos meses. Sin embargo, a precios actuales tiene un valor atractivo muy importante. Esta es una empresa que tiene eh, mucho efectivo, mucho cash. De hecho, lo mencioné el día de ayer porque el día de ayer también estuve en una charla en Ecuador. Si Google quisiera pagar toda la deuda de corto y de largo plazo que tiene la empresa, con el cash, con el efectivo que tiene, lo podría hacer 3 veces. O sea, pagar 3 veces toda su deuda de corto y de largo plazo, ¿no? Y aún así, quedarse todavía con excedentes. O sea, es que es una empresa que tiene mucho cash, ¿no? Mucho efectivo. Su posición financiera es muy sólida, ¿no? Y por eso, como tiene tanto cash, invierte en otros nichos de mercado. Es una de las empresas que más está invirtiendo en inteligencia artificial. Ojo, ¿sí? Si aquí vemos los resultados del último trimestre de Google, se van a dar cuenta que en lo que es Google Search, ¿no? Ha tenido un crecimiento de 24% respecto al primer trimestre del año pasado. ¿Sí? En lo que es en YouTube, crecimiento de 14%. En lo que es Google Network, 20%. En lo que es otros servicios, suscripciones, crecimiento de 5%. En lo que es Google Cloud, que es el servicio de nube, 44% de crecimiento respecto al primer trimestre del año pasado, ¿no? Y otras apuestas, 122%. Si se dan cuenta, en todos los ítems, Google ha crecido en comparación al primer trimestre del año pasado. ¿Sí? Es una empresa que está en franco crecimiento. De hecho, es una de las empresas que tiene una mejor tasa de crecimiento en los últimos 10 años. Google en los últimos 10 años ha crecido a tasas de 20% anual. No hablo del precio de la acción, hablo de que los ingresos de la empresa y los beneficios han tenido crecimientos del 20% promedio en los últimos 10 años, ¿no? Eh, puede parecer, puede no parecer mucho, pero en términos, eh, mejor dicho, para las empresas que analizamos, son números abrumadores, ¿ok? Eh, Google Cloud, justamente, que es su servicio de nube, de tecnologías de información para empresas, ha sido el segmento que más expansión está teniendo en los últimos meses, ¿no? Está compitiendo con lo que es Amazon Web Services y con lo que es Azure de Microsoft, ¿no? Em, la razón más importante para comprar acciones de Google en estos momentos es la valoración que tiene, que es extremadamente atractiva, ¿sí? La empresa tiene en este momento, a pesar de que no ha caído tanto como Facebook, o sea, si se dan cuenta, Facebook ha caído más del 50%, Google ha caído un 25%. A pesar de eso, de que la caída de Google no ha sido tan grande, la valoración que en este momento tiene Google es inclusive hasta mejor que la que tiene Facebook. Es decir, porque la posición que tiene financiera y el potencial de crecimiento que tiene para los próximos años es muy grande realmente. ¿Sí? Ahora, dos puntos importantes. Google ha anunciado que va a realizar un split, una división de acciones de 20-1 en febrero, que se va a hacer posiblemente ejecutable el 15 de julio de 2022. ¿Qué significa esto? Significa que si una persona eh, tenía, por ejemplo, una acción de Google, ahora ya no va a tener una, sino va a tener 20 acciones. ¿Sí? Y si la acción de Google valía $1.000, ahora cada acción de Google va a valer $50, ¿no? Entre 20.
¿ok? ¿Y esto por qué se hace? Esto se hace normalmente con acciones que empiezan a tener valoraciones muy altas, precios muy altos, ¿no? Acciones que llegan a los 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares. Entonces, como son acciones muy caras y muchas personas no van a poder comprarlas porque son muy caras, lo que hace la empresa es hacer un split, las divide, ¿no? Y el precio también se divide, ¿ok? De esta forma, ahora una acción de Google, me parece que hoy día las acciones de Google valen alrededor de 2.300 dólares, ¿no? Con un split de 20-1, las acciones van a estar valiendo alrededor de 115 dólares aproximadamente cada una. 115 dólares es un precio mucho más accesible para las personas, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Que más personas van a tener acceso a estas acciones, posiblemente más demanda. Y si hay más demanda, posiblemente eso tenga un impacto positivo en el precio. Ahora, muy importante, el directorio de Google ha autorizado 70.000 millones de dólares en recompras adicionales de acciones. Recuerdan lo que les expliqué hace un rato, que Facebook había aumentado también en 50.000 millones el monto que querían utilizar para recomprar sus propias acciones. Bueno, Google está utilizando 70.000. Ya les expliqué que el hecho de que las empresas recompren sus propias acciones es bueno, ¿no? Y en este caso, pues Google tiene esa política de todos los años recomprar propias acciones. Es muy bueno, eso va a ayudar a que el precio de la acción suba en los próximos meses seguramente, ¿sí? Y aquí vemos la gráfica de Google, ¿sí? Fíjense cómo también tiene una tendencia alcista, ha tenido aquí una corrección importante. Fíjense cómo su beneficio por acción también ha venido creciendo de manera sostenida. Hace 7 años ganaba 5.26 dólares por cada acción en el primer trimestre y ahora está ganando 24 dólares por acción, ¿no? En el primer trimestre de 2022, ¿no? Prácticamente lo ha quintuplicado en 7 años. Entonces, claramente se ve que hay un crecimiento. Y por otro lado, su ratio PE, fíjense que está cotizando alrededor de 22, ¿no? Para una empresa tecnológica es barato. Como les comenté hace un rato, normalmente las tecnológicas cotizan a ratios PE superiores a 30. Y si se dan cuenta y ven el gráfico, el ratio PE está cotizando en niveles mínimos de hace muchos años, ¿no? Lo cual también indica de que posiblemente la acción está infravalorada. Entonces, ¿la empresa genera cada vez más beneficios por acción? Sí. Significa que la empresa, la administración, sabe generar beneficios cada vez mayores a sus accionistas. Y por otro lado, su ratio P está cotizando en niveles bajos. Eso posiblemente es infravaloración. Podría analizar otros ratios como el valor de empresa EBITDA o el ROE. Y la verdad es que no quiero entrar en ese detalle porque sale al alcance de la charla, pero ¿no? En general, todo apunta a que la acción está en este momento infravalorada. Esta es una acción que los analistas, y me voy por acá ya, pronostican que la acción debería valer 3.373 dólares en los próximos 12 meses. Hoy vale alrededor de 2.300. Entonces estamos hablando de una acción que tiene un potencial de crecimiento de 40% para los siguientes 12 meses. De hecho, yo incluso pienso que hasta podría ser más, ¿no? Entonces, esta es una acción que tiene un buen potencial de crecimiento para lo que viene en los próximos meses. Ahora, me salté esta parte. Dice, Waymo podría generar un cambio revolucionario. Waymo es el segmento, es la empresa que está metida en lo que es vehículos autónomos, ¿no? Vehículos que se manejan solos en base a inteligencia artificial. La empresa que está detrás de ello es Google. Obviamente, este nicho de mercado es un nicho de mercado que podría cambiar mucho la forma en la que vivimos, ¿no? Todo lo que es la seguridad vial, disminuir los combustibles fósiles, reducir los costos de transportes, ¿no? Eh, es un nicho de mercado que puede generar, que puede mover mucho dinero en los próximos años, ¿no? Yo creo que esta década va a ser muy importante para este segmento de negocio. Así como la década pasada ha sido la década del crecimiento y comienzo de adopción de los autos eléctricos, ¿no? Esta década seguramente va a ser también la década de el comienzo de la adopción de esta tecnología de vehículos autónomos. ¿Quién está detrás de eso? Waymo. El banco de inversión UBS ha proyectado que el valor total de mercado de este nicho podría alcanzar los 2.8 billones de dólares en 2030. Y también ha pronosticado que Waymo
poseería el 60% del mercado de vehículos sin conductor. Así que mucha atención con ello porque seguramente Google va a hacer mucha plata ahí. ¿Ok? Y bueno, como les mencioné, esta PPT, bueno, la proyección que tiene Google, ¿no? Según los analistas de Wall Street, de E-Trade, ¿no? Que pronostican que la acción debería ir a buscar el nivel de los $3.400 en los próximos 12 meses, ¿no? Tiene un potencial de 40% de crecimiento, ¿no? En el futuro, así que muy interesante también. ¿Ok? Y con eso yo termino. Las dos oportunidades que yo quería compartir con ustedes eran esas. Facebook y Google, ambas son acciones que están muy baratas a los precios actuales, así que este es el mejor momento para invertir definitivamente. ¿Ok? Así que no sé si por ahí hay una pregunta, alguna pregunta o comentario. Ok, me preguntan aquí en privado si es que, ¿dónde pueden comprar las acciones? ¿Dónde podrían comprar Facebook o Google? Bueno, pueden comprarla a través de plataformas como CryptoCash, ¿no? CryptoCash tiene una plataforma en la cual puedes comprar divisas, acciones de Estados Unidos, acciones europeas, ¿no? Puedes comprar esas acciones a través de la plataforma y tratar de aprovechar las oportunidades que en este momento se están dando, ¿sí? Eh, a ver si hay más preguntas. Mm, ¿Y cuál oportunidad tiene más potencial de crecimiento? Bueno, quizá Facebook, como ha caído mucho más, puede tener más potencial de crecimiento. ¿Sí? Quizá Facebook. Pero, pero, de las dos, la que veo como una oportunidad mucho, o sea, no mucho más sólida, la veo como una oportunidad un poco más sólida, es Google, porque el modelo de negocio de Google está fuera de discusión. No digo que el de Facebook no lo esté, claro que sí, simplemente que hay ciertas cosas que han venido afectando a Facebook, ¿no? Que generan por ahí quizás algunas dudas entre el público, ¿no? Está también saber si de repente todo el dinero que está gastando en metaverso, ¿no? No va a ser una pérdida de dinero, ¿no? Porque de repente, ¿qué pasaría si eso no funciona? ¿No? Hay un pequeño riesgo, claramente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que probablemente la acción que tiene el mayor potencial de ganancia para los próximos 12 meses, seguramente sería Facebook, ¿sí? Pero también sería posiblemente la que tenga un mayor riesgo en este momento. ¿Ok? Más preguntas por ahí. A ver. Mm. Bien, pues nada, eso sería todo. Yo espero que todo haya estado muy claro, espero que hayan podido aprovechar estas dos ponencias, que hayan aprendido algo nuevo y me despido de ustedes y les deseo que tengan una buena noche. Nos vemos.